En 1641 se hacía presente en Inglaterra una gran disputa entre el rey, Carlos I, y el Parlamento, ya que este último estaba molesto frente a la actitud del gobierno, que gobernaba sin ellos, porque recaudaban impuestos sin su consentimiento y además cubrían cargos católicos con supuestos farsantes. En 1642 nació la famosa ordenanza militar. Se la denominaba ordenanza puesto que no contaba con la aprobación del rey para convertirse en ley. Esta ordenanza quitaba de manos del rey a la fuerza militar y la ponía bajo el poder del Parlamento. Pese a esto, se generaron dos tropas, la del rey y la del Parlamento, y se enfrentaron en una guerra civil. Y ahora bien, ¿por qué se generó esta disputa? Bueno, se necesitaba una nueva ideología que justificara que la autoridad de los reyes estaba por debajo de la del pueblo o de sus representantes, que sería el Parlamento. Entonces, se mantenía firme que Dios seguía siendo la fuente última de toda autoridad. Aunque Dios daba la autoridad al gobierno, lo hacía a través del pueblo, y al hacerlo lo colocaba por encima de sus gobernantes. Entonces, el poder del pueblo se convirtió en el origen y definición del gobierno, ya que le confería poderes al Parlamento. Asimismo, un pueblo entero no podía reunirse para discutir los temas importantes. Se necesitaba un cuerpo de hombres que los representara. Entonces, el Parlamento adquirió parte del poder del gobierno, ya que aprobaba leyes e impuestos, y también el poder soberano del pueblo, ya que éste se los transmitía durante las elecciones de la Cámara de los Comunes. Por otro lado, los monárquicos descartaban el poder del pueblo como fuente de autoridad, pero necesitaban su apoyo popular. Ellos decían que el Parlamento debía funcionar como su consejero, no como el comandante. Además, ¿qué pruebas habían que demostraran que el poder del pueblo había sido transmitido al Parlamento? Cabe destacar que la voluntad popular era ridícula en cualquier caso, ya que los que en ese momento son el pueblo, en el momento siguiente ya no lo son. Además, el Parlamento, que afirmaba representar esa entidad cambiante, en realidad solo representaba a una pequeña fracción. Al dotar al pueblo con la autoridad suprema, pues el Parlamento pensó solamente en dotarse a sí mismo. Pese a esto, se generó una deserción, ya que algunos de los que apoyaban al Parlamento pasaron a apoyar al rey. Sin embargo, las tropas del Parlamento sobrevivieron frente a las del rey en las guerras civiles. Por otro lado, el ejército del Parlamento, junto a otros grupos adversarios como los Levelers, comenzaron a cuestionar el funcionamiento del Parlamento y su inclinación por la Iglesia presbiterana, ya que el ejército apoyaba la libertad religiosa. Entonces, ellos buscaban dar mayor participación a la gente para la elección del Parlamento y también dar al pueblo una manera de ejercer su soberanía fuera del Parlamento. Los Levelers fracasaron, pero demostraron el fracaso del Parlamento, que no tomaba en serio sus propias ficciones, ya que ¿cómo podía el pueblo dirigirse a un Parlamento que reclamaba para sí, en nombre de ese mismo pueblo, una autoridad que carecía de límites? Cabe destacar que este grupo propuso el Acuerdo del Pueblo, donde se establecía por escrito los derechos del pueblo y los límites del Parlamento. Este acuerdo nunca fue aprobado, pero de todos modos se usó al ejército como instrumento para el supuesto control popular del Parlamento. En 1649, la monarquía fue abolida, junto con la Cámara de los Lores. El ejército actuaba a través del Parlamento, que debía querer lo que el ejército quería, que a su vez el ejército quería lo que el pueblo quería. En 1653, el Parlamento fue disuelto y en 1660 se estableció un nuevo Parlamento y un nuevo rey. El Parlamento fue denominado Parlamento Convención. Este Parlamento hacía una deferencia hacia el rey. Entonces, se puede considerar la muerte definitiva de la soberanía popular.
También negaron cualquier autoridad legislativa aparte de la del rey y con su aprobación restringieron peticiones populares. Aparte de esto, desmantelaron durante 30 años los instrumentos de opinión que ubicaban el origen y justificación del gobierno en el pueblo, por lo que el pueblo ya no tenía más poder y todo el poder soberano estaba concentrado en el monarca. En 1689, el derecho divino de los reyes murió después de una agonía prolongada. Entonces, se puede decir que resurgió la soberanía popular. Pero el verdadero interés estaba en la tranquilidad del país, no en la participación del pueblo.